Buenos días, chicos. Bueno, para comenzar con los ejercicios que tienen planteados en la guía de febrero, entonces vamos a interpretar esto. Hay dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Las que vamos a trabajar de manera inicial, ¿sí? Son tablas de frecuencia con variables cualitativas. ¿A qué se refieren con cualitativas? Se refiere a cualidades, como por ejemplo el color, por ejemplo el estrato, por ejemplo cosas que nosotros no podemos medir como tal, ¿sí? Ahora, cuantitativa se refiere a cosas que sí podemos medir, como por ejemplo una distancia, el peso, la estatura. Esas situaciones son medibles, por lo tanto son cuantitativas. Las que no se pueden medir se denominan cualitativas. Este primer ejemplo con el que vamos a trabajar es una tabla de frecuencia con datos cualitativos. Dice el ejercicio: la industria automotriz ha lanzado una nueva marca de vehículo al mercado, la cual se muestran tres versiones: económica, regular y de lujo. Se presentó las primeras 30 personas que llegaron al concesionario acerca de cuál de ellas le había gustado más. Los resultados se muestran en la cuadrícula. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La cuadrícula a la que se refiere el ejercicio es esta, ¿sí? ¿Qué sucede con esa cuadrícula? Bueno, esa cuadrícula contiene todos los datos de las 30 personas, las que dijeron si les gustaba económico, regular o de lujo. La E, económico, la R, regular y la L de lujo. Entonces vamos a contar, ¿sí? Esto se trata fundamentalmente de eso. Una vez hagamos el conteo, lo trasladamos a la tabla, que es esta que tenemos aquí. Ahora, empecemos con la versión económica. Entonces, contemos cuántas E hay. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Coincide con el valor que tengo acá, ¿cierto? Entonces 6, ese 6 lo ubico en la F que se denomina frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que esos son los datos que están allí en la tabla, en los datos que me entregaron, esos son los que corresponden a la versión económica. Por eso se denomina frecuencia absoluta. Ahora voy a buscar para el caso de regular, ¿sí? La versión regular, que es la R. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Coincide con lo que tengo acá, ¿cierto? Entonces 9. 9 en la versión regular y lo ubico en la columna de F, que es frecuencia absoluta. Ahora contemos los de lujo, que son los que están sin marcar. Entonces tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Me hizo falta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, ahí están todos, 15. 15 en total. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Des en cuenta que aquí me dijeron desde el inicio que fueron 30 personas las que se entrevistaron, ¿cierto? Entonces, la sumatoria de todos estos datos me va a dar 30, ¿sí? En estadística, este valor, este 30, también se denomina N. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ahora, como se dan cuenta, la frecuencia absoluta es simplemente los datos que pertenecen a cada característica. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿qué es? Simplemente la cantidad de datos que hay en la frecuencia absoluta, ¿sí?
la frecuencia absoluta sobre n, es decir, la cantidad de datos. Entonces para el primer caso irán a ser 6 sobre 30, ¿sí? ¿Y eso a qué es igual? A 0,2. Listo. Si repetimos el procedimiento acá, entonces el siguiente va a ser 9 sobre 30, que es igual a 0,3. Aquí hay más decimales, pero no los vamos a usar de momento. Y finalmente 15 sobre 30, que es 0,1. Ahora, aquí en n, si ustedes observan, sería 30 sobre 30, que es igual a 1. Entonces voy a adicionar los datos a mi tabla. Estas tablas son las que ustedes deben construir en los ejercicios. Hay dos ejercicios que tienen que ver con cualitativos y dos que tienen que ver con cuantitativo. Ahora, la frecuencia porcentual, que es acá este símbolo de porcentaje que yo tengo aquí, es simplemente multiplicar este valor que tengo aquí, el 0,2, simplemente lo multiplico por 100 y de esa manera me daría mi frecuencia porcentual o el porcentaje. Entonces en ese caso irá a ser 20%, 0,3 por 100, que es igual al 30%, y finalmente 0,1 por 100, que sería el 10%. Acá es 0,5, chicos, me excuso, qué pena. 0,5% igual al 50%. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues en realidad es muy sencillo. Esta primera parte, ¿sí? Esta primera parte. ¿Listo? Recuerden que si ustedes tienen dudas acerca de estos ejercicios, simplemente escríbanme al WhatsApp, que con muchísimo gusto yo estaré presto a atenderlos. Este final da 100 porque 1 por 100 es igual a 100. ¿Listo? Esta sería la explicación para variables cualitativas. Ojo, hago la claridad. Cualitativas. ¿Listo? Voy a escribirlo acá. Cualitativo. Tablas de frecuencia con datos cualitativos. Ahora vamos a trabajar con nuestra tabla de frecuencia. Voy a bajar acá un momento. Igual ustedes pueden retroceder y adelantar el video cuando lo necesiten. Ahora, para el caso de datos cuantitativos funciona un poco no diferente. La primera parte o la parte de inicio sí es un poco distinta. Dice el ejercicio. El profesor de matemáticas de grado sexto desea hacer un estudio relacionado con la estatura en centímetros de sus 35 estudiantes. Los resultados en centímetros son, me dan 35 datos. Dato importante. Tengo que tener muy claro o muy en cuenta cuántos datos son, ¿sí? Aquí hay 35 datos. Es decir, que n es igual a 35. ¿Listo? Ahora, de las primeras cosas que yo debo hacer cuando me dan datos cuantitativos, recordemos, cuantitativos que puedo medir, lo primero que yo debo hacer es organizar los datos. Entonces, aquí den cuenta que están en desorden, 163, 166, 152.
Lo que yo voy a hacerlo es ordenarlos de menor, ¿sí? Ordenarlos de menor a mayor. ¿Listo? Aquí yo ya previamente los he organizado, ¿sí? Ya sé cuál es cuál es quién. Y lo que vamos a hacer a continuación es los procedimientos. Entonces, voy a eliminar esto de acá para darles un dato importante. Aquí, como yo ya los tengo organizados, yo puedo saber cuál es el dato menor o mínimo, ¿cierto? Dato mínimo. Y de igual manera puedo revisar al final, si están ordenados de menor a mayor, puedo revisar fácilmente cuál es el dato máximo. Si ustedes observan en el ejercicio, dice dato mayor menos dato menor, es decir, máximo menos mínimo, sobre el número de intervalos. O cuando nos están solicitando, organice la información en 5 intervalos, organice la información en 7 intervalos, quiere decir que tengo que estructurar mi ejercicio en secciones, en partes. ¿Cuándo se usan este tipo de mecánica de trabajo en estadística? Cuando los datos son muchísimos, cuando son muy grandes, ¿sí? Entonces se hacen grupos para poder trabajarlos de una manera más sencilla. Lógicamente que si ustedes hacen el mismo ejercicio, por ejemplo si lo hacemos de 5, de 7 y de 9 datos, de 9 intervalos, se van a dar cuenta que los datos lógicamente van a diferir, pero los datos van a seguir siendo los mismos. Ahora bien, ya tengo mi dato mínimo, ¿cierto? Acá está. Entonces, el tamaño del intervalo t va a ser igual al máximo menos el mínimo, o el dato mayor menos el dato menor, sobre el número de intervalos. Número de intervalos. Entonces el ejercicio que nos plantean como ejemplo dice que vamos a tener 5 intervalos. Entonces el dato más grande que yo tengo es 191, que es el máximo, mírenlo aquí, 191. Y el dato más pequeño es este que está arriba, que es 111. Entonces, menos 111, y eso lo divido entre 5. Aquí pues ya nos dieron la respuesta. 80 entre 5 es 16. Más sin embargo, si ustedes tienen dudas, ustedes pueden siempre usar su calculadora. Entonces dice que 191 menos 111 es igual a 80 entre 16, perdón, entre 5 es 16. Perfecto. Quiere decir que cada intervalo va a tener un tamaño de 16 unidades. Ahora venimos para esta tabla, ¿sí? ¿Qué sucede con esta tabla? Dice, se procede como se indica en la tabla 1, entonces yo arranco de mi dato más pequeño, siempre. Todas estas tablas se van a arrancar del dato más pequeño. ¿Cuál es el dato más pequeño? En mi caso es el 111. Y a ese dato le voy a sumar el tamaño del intervalo. En este caso el tamaño de nuestro intervalo son 16. ¿Listo? 16. Eso me da 127. Es decir, que mi primer intervalo va a ser desde 111 hasta 127. Como yo estoy trabajando con datos enteros, ¿cierto? Entonces no tengo inconveniente en que el siguiente intervalo inicie en ¿dónde? 127, entonces le sumo 1, una unidad, para que aumente, porque los datos que quepan aquí, si por decir algo, si yo lo dejo 111 hasta 127 y el otro de 127 hasta 105, hasta 160,
por decir algo, hasta 143, perdón, van a haber datos que se me van a duplicar dentro del rango, ¿sí? Este espacio, esto, el intervalo, también lo podemos denominar rango. Por eso le sumo 1, des en cuenta. Por eso le sumo una unidad. ¿Para qué? Para que active un nuevo rango de datos. En ese caso tengo mis 128, le sumo los 16 y eso me da 144. Quiere decir que mi intervalo va a ser igual a ¿quién? A 128, de 128 hasta 144. Bien, todo este procedimiento que está en la tabla, no lo vamos a repetir completo, era para que tuvieran una claridad. Todo este procedimiento es el que me va a determinar los intervalos, estos espacios que están acá, ¿sí? Ahora, debo hallar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el porcentaje. En este caso, o sea, de aquí en adelante es exactamente igual a lo que hicimos antes, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente busco cuántos datos hay entre 111 y 27. Entonces, entre 111 y 27 hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que este dato está correcto. La frecuencia absoluta irán a ser 6 niños que tienen estaturas entre 111 y 127 centímetros. Ahora entre 128 y 144, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12, acá está, mírelo, 12 que corresponden a entre 128 y 144. Entre 145 y 161, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí están mis 11. Recordemos, entonces, para el caso de la frecuencia relativa, recordemos que es la frecuencia absoluta sobre la cantidad de datos. En el caso de la primera, vamos a hacer solo la primera, porque el video está alargando mucho. En el caso de la primera fila, o del primer intervalo, que es de 111 a 127, la frecuencia absoluta fue 6 y la cantidad de datos es 35. Ojo, des en cuenta, todas las frecuencias absolutas relativas se van a dividir en n. ¿Listo? Todos estos valores fueron divididos en n, que es igual a 35, porque 35 es la cantidad de datos que yo tengo. Esto me da 0,171. Ahora, esta es mi frecuencia relativa. Esta es mi frecuencia relativa. Ahora, para hallar mi frecuencia porcentual, lo que hago es tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que mi frecuencia porcentual para el caso del primer intervalo va a ser 0,171 multiplicado por 100. Y eso va a ser igual a 17,1%. O tengo que realizar el conteo, ¿cierto? Para saber cuántos son.
los que pertenecen a cada intervalo, hacemos un proceso de conteo sencillo. Recuerden que deben organizar primero los datos de menor a mayor. Ojo, si ustedes no los organizan, el ejercicio ya nos quedó mal. Luego hallamos la frecuencia relativa, así con la fórmula, con la formulita esta que les acabo de mostrar, que es igual a la del ejercicio anterior, y la frecuencia porcentual, que lo hallamos con esta formulita, que también lo habíamos hecho antes. Chicos, eso sería como la tutoría que corresponde a la guía de febrero. Espero que haya sido como ilustrativo y pues nos vemos en un próximo video.